Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestra parte interactiva de la clase. Si no hay alguna pregunta de clarificación inicialmente. Yo tengo una pregunta. Una pregunta de la contrarreforma. Aparte de la contrarreforma que trajeron a Latinoamérica, que obviamente lo que usted dijo influyó, el indigenismo rampante que no fue abolido como pensamiento, también hizo una simbiosis en el pensamiento latinoamericano. Bueno, el pensamiento latinoamericano es un desarrollo de colonizador de países de la Europa del Sur, eminentemente España y Portugal, que fueron países eminentemente católicos y que tomaron una estructura de blindaje en contra de la reforma, con las enseñanzas y conclusiones del Concilio de Trento de la contrarreforma. O sea que Latinoamérica es un producto de la contrarreforma, así como Europa del Norte es un producto de la reforma y Norteamérica, nosotros somos el producto de lo contrario. Fíjense la barrera al protestantismo que había ya en nuestras culturas cuando llegan los primeros misioneros. Pero ellos, por provenir ya de una época donde el cristianismo estaba distorsionado por la lucha entre liberalismo y fundamentalismo, no hicieron un análisis de cosmovisión a la cultura que encontraron en nuestros pueblos, sino que predicaron un evangelio dualista centrado en la salvación del alma y el cielo. O sea, que con un enfoque de cosmovisión, ellos se hubieran dado cuenta y hubieran evaluado que ese cristianismo católico romano de Latinoamérica y esa cultura latinoamericana tenía sesgos estructurales en contra de la definición bíblica del evangelio. Y por lo tanto hubiesen predicado un evangelio que retara las mentiras teológicas y las mentiras sociales de nuestras culturas. Pero no lo hicieron, porque ya ellos mismos estaban contaminados con la bacteria del dualismo. Y uno de los rasgos en el que más se ve esa cultura de la contrarreforma en nuestras sociedades es en el valor del jefe, del pastor, del padre de familia, del dueño de la empresa, del presidente. Es decir, nuestras sociedades son sociedades que continuamente están forzando al individuo a estar sujeto a la institución y a la persona que representa la institución. Es decir, dentro de la iglesia evangélica no es sujeto a la iglesia, sujeto al pastor. Dentro de la política no es sujeto al gobierno, sujeto al presidente. En la empresa no es sujeta a las políticas de la empresa, no, al gerente. Porque en la Edad Media, y la contrarreforma es un reflejo de la Edad Media, los roles personales estaban relacionados con las identidades de las personas. O sea, el rey no era un ser humano común y corriente, sino un humano delegado divinamente para gobernar. Como un presidente en Latinoamérica nunca pasa a ser un ciudadano de nuevo. Siempre es un expresidente y en algunos círculos le siguen llamando presidente, porque ya no vuelve. Se liga su función con su identidad. Un pastor que sale del ministerio no vuelve a ser un hermano de la iglesia. Sigue siendo pastor porque la función se pegó a su identidad.
Esos son planteamientos conceptuales medievales católicos romanos. Y mientras nuestras sociedades no reten eso, nunca vamos a conseguir cristianos bien discipulados que tengan un sentido de identidad y un sentido de libertad de conciencia propios que les permitan sujetarse a las instituciones, pero por convicción, no por sometimiento obligatorio a la institución. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, la pregunta que hizo José Mata, y tiene que ver con la diapositiva 7. Según esa definición que aparece ahí del dualismo cristiano en esa diapositiva, ¿cómo se ve desde el punto de vista práctico una iglesia que esté practicando el dualismo puro y vivo? Bueno, con respecto a la pregunta que hice sobre la lámina, yo considero que una iglesia esté practicando un dualismo vivo y puro, porque muchas veces en la teoría ellos dicen lo contrario, pero en la práctica obviamente vemos totalmente algo diferente, ¿no? Es cuando han separado lo que es lo sagrado de lo secular. Por ejemplo, de manera práctica, a mí me ha tocado conversar con hermanos sobre temas de lo sacro, pero cuando ya entramos a temas, por ejemplo, como de la parte sociales, hay una fractura. Entonces, la respuesta de ellos es que Dios no gobierna en estas áreas, o sea, Dios no gobierna en la economía, no gobierna en la política, no gobierna, sino es que es el evangelio. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ay, pero ¿qué es el evangelio para ti? Porque, ¿será que tenemos un concepto distinto del evangelio? No, el evangelio es Cristo, la salvación del alma, y listo, ya, entonces se quedan allí. Y yo veo que eso es una iglesia que ha practicado está practicando el dualismo puro y vivo. Igualmente los pastores. Por ejemplo, los pastores tienen esta frase que en realidad tiene muchas verdades. Por ejemplo, el mundo, si el mundo hubiese necesitado un economista, Dios hubiese mandado un economista. Si el mundo hubiese necesitado un político, Dios hubiese mandado un político. Si el mundo hubiese, entonces ellos dicen, pero el mundo necesitaba un salvador del alma. Entonces, es verdad, nosotros tenemos conocimiento que Cristo vino a salvar el alma, pero no está aislado de los distintos temas. Entonces, ponen como un tema por encima de otro y olvidan la relación con la creación, y eso lo he escuchado muchas veces de los púlpitos, y yo digo, wow, pero entonces la Grey o la congregación piensa que esto es menos, o que Dios no gobierna en esta área, o que Dios no gobierna en estas distintas instituciones, y cuando yo voy, por ejemplo, a la conversación práctica con hermanos, se ve esa fractura que no puede uno hablar de otro tema porque no, Cristo no gobierna en estas áreas. Entonces, ahí yo claramente puedo ver, no, esta es una iglesia que está practicando el dualismo puro y vivo. O sea, han separado totalmente lo que es, han hecho algo que es lo que de lo sagrado, lo llaman ahora sagrado, y lo secular, han dicho de que, bueno, Dios no gobierna sino nada más en esta área. Entonces, eso es lo que yo considero como una iglesia que está practicando, una iglesia institucional, una iglesia que está practicando el dualismo puro y vivo. Abraza lo sacro, pero en las distintas áreas, por ejemplo, ambientalista, es ecologista, es animalista, es socialista, comunista, bueno, muchas áreas. Entonces, esta es una iglesia dualista, particularmente, se ha separado totalmente. Otro indicador que tú puedes ver es en la enseñanza desde el púlpito. Cómo los temas relevantes para la vida de los oyentes que están ahí no son abordados por los predicadores. Esa separación es muy evidente ahí, muy evidente. Como aplicación de la escritura, no es que el púlpito se vaya a tomar para hacer análisis geopolíticos o sociales, pero la verdad bíblica es para la edificación y equipamiento de los creyentes para la obra del ministerio
en la sociedad. O sea que el púlpito tiene que preparar a las personas para ministrar en la sociedad. La ausencia de esos temas pertinentes a la vida de los oyentes es otro indicador de un dualismo practicado, no en la teología formulado, porque como protestantes eso no va a aparecer en la teología, pero sí en la práctica eclesiástica. Ahora vamos a una próxima pregunta y en el orden que llevamos, bueno, la misma diapositiva, la número 7, la pregunta la voy a hacer yo. Según esa misma definición, ¿cuáles podrían ser algunas de las consecuencias en el mundo derivada de esta concepción dividida de la creación? Cite al menos 3 textos bíblicos que contradicen esta perspectiva. Bueno, yo lo que he respondido acá es que creyentes con una mentalidad dualista no podrán discipular bíblicamente a las naciones, ya que el centro de atención estará enfocado en la vida de la iglesia y la santificación personal, puesto que eso es lo más importante. De esa manera, el mundo queda a la deriva, sin que la iglesia pueda cumplir su papel de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Cristo está interesado en todo el mundo, no solamente en la salvación de las personas, de los escogidos. Él ha venido a reconciliar todas las cosas consigo mismo y no solo a la iglesia. Eso es lo que podemos ver en un texto, que es el primer texto, que es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. La Biblia también nos enseña que los creyentes, la iglesia, ha sido dejada en este mundo para ser luminares en medio de este mundo que está caído. Filipenses 2:15. También dice la Biblia que nosotros somos columna y baluarte de la verdad en la iglesia, no de la verdad en todo el mundo. Primera de Timoteo 3:15. Y bueno, tenemos Mateo 5, del 13 al 16. La iglesia, los creyentes, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La próxima pregunta la hace Raquel, la diapositiva 13, dice la pregunta que ella hace. Teniendo en cuenta la perspectiva bíblica fiel en donde la gracia renueva la naturaleza, ¿cómo la iglesia de hoy considera la salvación? Bueno, de manera muy limitada sería que lo ve con una mente fragmentada. La salvación dentro de 4 paredes, con su teología liberal, y aquí no ha pasado nada. No me importa el mundo, no me hables de nada de la sociedad. Eso es la iglesia moderna, de una manera muy resumida. O sea, un enfoque básicamente en la salvación del alma. Solamente se piensa en no ir al infierno, en ir al cielo. Sí, de hecho es como una dicotomía etérea, porque esos cristianos inclusive usan su racionalidad para trabajar, argumentar y todo eso, pero solamente esa fractura deshonesta. Es una fractura deshonesta, como lo que está diciendo el hermano hace rato. Están sirviendo 2 amos. Claro. Y ellos mismos, por eso que se sienten tan cargados, incluso porque no tienen libertad. Ellos mismos se sienten en una prisión intelectual y un peso que el Señor no ha mandado llevar. Por culpa de esta teología distorsionada y fragmentada. Sí, exacto. Ese es el efecto del dualismo en el evangelio, que al final no termina siendo un evangelio del reino de Dios, sino un evangelio de bendición a la criatura, donde la criatura es predominante por encima de la gloria del creador. Esa es la consecuencia. O sea que sin darse cuenta, cae en un evangelio humanista y antropocéntrico, cuando el evangelio bíblico es teocéntrico y se centra en la gloria de Dios. El beneficio de la criatura es una consecuencia, es un derivado, pero no es la causa fundamental de la redención.
La causa fundamental de la redención es la restauración de Dios, de la creación completa, basada en la obra completa de Jesucristo. Eso es. Entonces, por efecto, produce sanación y vida abundante, presente y eterna en la criatura. Pero ese no es el centro del reino de Dios. El centro del reino de Dios es el Rey, Dios, manifestado en la persona de Cristo. La próxima pregunta y la misma diapositiva, la número 13, la pregunta la hace Máximo. Dice, viendo la historia de la cristiandad y sus derivadas etapas, representantes e instituciones, ¿alguna vez la Iglesia ha permanecido, aunque sea más de un siglo, acorde con los principios de la palabra de Dios, a pesar de participar de la caída? Entonces, hay otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿No? Yo puedo allí dar una respuesta allí, bueno, no hace tan acertada, ¿no? Corríjame. Yo, lo poco que he podido conocer cuando llegó el Mayflower en Estados Unidos, América, claro, llegaron 13 colonias, etcétera, etcétera. He podido analizar que ellos, a pesar de que en sus primeros pasos comenzaron practicando una especie de comunismo, o sea, una especie de evangelio socialista, repartían sus tierras, todo, o sea, una especie de reorganización, ¿no? En todos los principios bíblicos. Pude darme cuenta que los Estados Unidos por mucho tiempo vivió una especie de principios bíblicos, no perfectos, porque obviamente estamos en un mundo caído que obviamente el pecado afecta en las distintas áreas, pero puedo darme cuenta que lo poco que he escuchado y he leído, que los americanos en ese proceso pasaron un buen tiempo, hasta creo que un siglo, ¿no? O sea, y luego, claro, después del siglo XIX, bueno, ahora que todo es un desastre con todos estos mismos que entraron, pero es lo que yo puedo ver en este caso. Y también en el caso de la Reforma Protestante, ¿no? Si se puede decir el caso de la Reforma Protestante con Juan Calvino en Ginebra, o sea, con todo el proceso que hubo, a pesar de que aplicaron también muchas cosas socialistas, porque eso sí también lo he leído, me he dado cuenta que ellos pudieron tener una especie de normalidad, ¿no? En lo que eran los principios del reino de Dios. Entonces, eso es lo que yo puedo, ya si el profesor Luis me corrige, pero es lo que yo puedo ver, ¿no? En este caso. Sí, han habido épocas donde pudiéramos decir que el desempeño parcial de grupos, de comunidades de fe, ha sido más alto que en otras épocas de la iglesia. Y ahí, obviamente, tenemos que hablar de la Reforma Protestante, principalmente, y su efecto en Ginebra y en los Países Bajos, en Holanda, más que en Inglaterra. En Inglaterra también, pero Holanda tuvo un desempeño más concentrado. Los holandeses, para defenderse en contra del catolicismo romano y de la hegemonía de España bajo el emperador Carlos V, lanzaron una resistencia política militar inspirada en la Reforma, que llevó a una concentración de la Reforma dentro de su cultura. Pero hay un principio general. Nunca la iglesia, nunca el mundo ha conocido el cristianismo puro. Siempre lo ha conocido a través de la imperfección de la iglesia y siempre lo conocerá a través de la imperfección de la iglesia. Nuestro rol es minimizar esas imperfecciones, porque estamos en una creación caída. Y a lo que reacciona el mundo respecto del cristianismo, no es al cristianismo bíblico, es a lo que ve hacer a los cristianos.
Eso es lo que rechazan los inconversos. Por eso es que un discipulado genuino que cultiva personas maduras en la fe es el evangelismo más poderoso. Porque la gente van a ver el evangelio, no a oír el evangelio de parte de personas con vidas fragmentadas. Entonces, ciertamente han habido periodos de donde debemos aprender a buscar un desempeño en principio, no a copiar prácticas, pero a buscar principios que nos ayuden a adaptarlos al tiempo presente. Y esos principios, nuestra referencia más inmediata estaría en la Reforma Protestante, en su versión de la Reforma Suiza, calvinista, y cómo se expresó en Ginebra, en Holanda y en Inglaterra con el movimiento puritano, y eventualmente en las 13 colonias norteamericanas de Nueva Inglaterra. Nada más terminar mi comentario. Me hizo recordar mucho al hermano Abraham Kuyper, cuando la Revolución Francesa se levantó, bueno, con sus ideas humanistas y eso, y el hermano rápidamente, en base a esos principios reformados, ¿no?, levantó el primer partido político en el mundo entero, o sea, para refrenar la maldad que venía de esos países, ¿no? Y cómo triunfaron, ¿vale? O sea, eso me impactó mucho, ya que mencionó Holanda, ¿no? Entonces, claro, en base a tomar esos principios, wow, son buenos, ¿no? Entonces, eso sí me impactó mucho el hermano Abraham Kuyper, ¿no? Sí, ya, para terminar. El hermano Rubén pregunta sobre la diapositiva 19, que es donde tenemos las escuelas gnósticas, que se pueden dividir en ascética, licenciosa, monista, dualista, siríaca y alejandrina. Entonces la pregunta es, bueno, ya más o menos sabemos la semejanza, ¿no? La semejanza que tienen, pero la pregunta es, ¿qué diferencias hay entre estas diferentes escuelas? ¿En qué se podrían diferenciar? La diferenciación, vamos a decir, más estructural, aparte de las que ha descrito Randall, es entre el gnosticismo ascético y el gnosticismo licencioso. Es decir, el gnosticismo licencioso formulaba que la carne, el sexo, la comida, la bebida eran malos. Y por lo tanto, para anular su poder sobre nosotros, teníamos que abusarlos al punto de aborrecerlos. O sea, como quien dice, aborrecer la bebida bebiendo, aborrecer la comida comiendo, aborrecer el sexo teniendo sexo excesivo. Eso eran los licenciosos. Por eso es que en alguna de las epístolas, me parece de Primera de Pedro o Segunda de Pedro por ahí, habla, o Judas, de que algunos de ellos son como nubes negras que abusadores de la comida y de la gula en vuestras reuniones. Estaba hablando de ese maestro del gnosticismo licencioso. Los ascetas, por el otro lado, era no comas, no bebas, no tengas sexo, mantente célibe, etcétera, como es amonestado en la epístola a los Colosenses. Esa, vamos a decir, forma las dos grandes divisiones dentro del mundo gnóstico. Ya los otros se caracterizan por diferentes formulaciones doctrinales. Leti pregunta, según la diapositiva 21, y también creo que viene, bueno, ya después del gnosticismo, sí. ¿Cuál fue el acomodo consciente del dualismo griego por Justino Mártir? Bueno, la diapositiva dice, ¿cómo se relaciona la iglesia con esta cosmovisión helenista? Bueno, osciló entre un rechazo abierto del de Tertuliano y ahí donde aparece
el acomodo consciente de Justino Martí. Eran como dos extremos, ¿no? Es lo que dice la diapositiva. Eso no es tan raro. Después de la Reforma, el luteranismo cayó en una sistematización racionalista de sus doctrinas teológicas tan fuerte que provocó un enfriamiento de la fe tan grande dentro de las iglesias luteranas que surgió un movimiento de reacción en contra de eso, que fue el pietismo, que es los precursores del movimiento pentecostal. O sea, que el racionalismo europeo, después de la Reforma, cautivó a muchos cristianos a centrarse tanto en sistemas teológicos racionalizados que enfriaron la devoción y la fe de muchos creyentes. Algo similar fue lo que pasó allá. Es decir, esos padres de la iglesia consideraron que la lógica de la filosofía griega era un activo, un elemento importante para sistematizar la enseñanza cristiana. No se dieron cuenta de que estaban importando un instrumento contaminado, porque filosofía griega no significa racionalidad creacional, sino filosofía pagana. Hay una racionalidad y hay una sabiduría bíblica creacional aplicable a la filosofía y a todas las disciplinas. Pero como ellos venían de un mundo helenista, fueron cautivados por la racionalidad y la lógica de la filosofía griega y pensaron que era un elemento indispensable para poder sistematizar la doctrina cristiana. Algo parecido en lo que cayó el luteranismo y que provocó la reacción del movimiento pietista ya en el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Entiendes? O sea que, sí, que fue considerar, por ejemplo, como hoy en día muchos cristianos, líderes, teólogos, piensan que avances de las ciencias sociales y la ciencia del comportamiento en las ramas de la terapia, neurociencia, etcétera, son elementos útiles para darle forma al discipulado cristiano y mezclan descubrimientos de neurociencia, etcétera, de métodos de manejo de masas, etcétera, para el ministerio cristiano. De hecho, el surgimiento de las campañas evangelísticas en Norteamérica a final del siglo XIX y principio del siglo XX estuvo muy relacionado con el desarrollo de los métodos de publicidad comercial y manejo de masas que el comercio estaba demostrando. Y la iglesia no quiso quedarse atrás, sino que quiso utilizar, ya que la publicidad mueve masas y mueve voluntades de la gente, ¿por qué no usar la publicidad para los propósitos del reino de Dios? Y por eso se desarrollaron técnicas de hacer llamado a la conversión dentro de las campañas evangelísticas, con la música del piano, bajando la luz y con los hermanos que sigan orando para que no vean y no se sientan intimidados. O sea, toda una serie de crear un marco emocional
que impulsara a la persona a hacer una decisión de fe cuando no entendía bien a qué es que se estaba comprometiendo. Claro. Todo eso eran técnicas que ya se estaban desarrollando en su tiempo en otras disciplinas de la cultura y que la iglesia incorporó. Eso sería algo similar a lo que pasó con la filosofía griega allá en el tiempo de los padres de la iglesia. Y todavía la iglesia sigue haciendo eso, la iglesia evangélica, utilizando técnicas de administración financiera para manejar los activos de la corporación de la iglesia, por encima de la vida relacional de la comunidad de fe. Se le da más importancia al cuidado de los activos de la iglesia, financieros, que al cuidado de las relaciones entre los miembros de la comunidad de fe. Eso es evidente. O sea que se está importando principios de la gerencia de negocios dentro del ministerio de la iglesia y exagerándolo al punto de que guía y controla las decisiones fundamentales del ministerio y de los líderes. Gracias. Profesor, disculpe que sé que tenemos un poquito de tiempo, pero tengo una duda también, y perdone, pero solo por un momento. No, adelante, adelante. ¿Dónde podríamos, yo tengo un conocimiento, quizás esté equivocada, sobre la formación de las doctrinas en nuestras confesiones? Por ejemplo, en la Confesión de Fe de 1689. Por ejemplo, ¿dónde dejamos el pensamiento aristotélico con las confesiones? Es decir, yo tengo entendido que un pensamiento aristotélico es desde lo supremo hasta lo terrenal, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver el orden de las confesiones o de la confesión de fe de 1689 Bautista, también tiene ese orden aristotélico, ¿no? Entonces, si sabemos ahorita que estas técnicas, obviamente, pues, que para la época, ellos como que querían parcharla con la iglesia y actualmente se ve así. Yo estoy errada en pensar que el orden de las doctrinas de mi confesión de fe, que es un orden aristotélico, actualmente ese orden se podría cambiar, o es que en ese entonces, cuando se crearon esas confesiones, ellos estaban impregnados con el aristotelismo, neoplatonismo, todas esas cosas. ¿Cómo queda eso? Porque, por ejemplo, a mí una persona que no sea cristiana, pero estudie, por ejemplo, no sé, filosofía y todas esas cosas, me preguntaría, pero el orden de tus doctrinas en tu confesión son como aristotélicas. ¿Cómo podría yo defender o hablar con eso en ese entonces? ¿Será que esa metodología o ese parámetro donde se crearon las confesiones está bien siendo aristotélico, o estoy errada en pensar que sea aristotélico? La Reforma rompió con la estructura aristotélica escolástica de la Edad Media, pero no lo suficiente. Okay. Por eso quedan rastros escolásticos, pero las confesiones de fe reformadas se centraron en el texto de la palabra de Dios, no en la especulación filosófica. Entonces, aunque en la forma mantienen cierta semejanza escolástica, es mínima. Su esencia es directa con la palabra de Dios, no con la especulación filosófica. Es decir, el aristotelismo y las características del escolasticismo medieval, especialmente después de Tomás de Aquino, era la especulación y la deducción de las verdades
por medio de especulaciones, no por medio de estudio del texto. Los reformados se centraron en el texto de la Escritura. En ese sentido, hay una renuncia estructural al concepto aristotélico escolástico. Pero en la forma todavía se mantuvo un poco en la forma, pero no en esencia. O sea que las confesiones de fe reformadas no son aristotélicas. Se centran no en especulación, en deducir la verdad mediante especulación racionalista, sino en estudio del texto de la Escritura y reflexión del texto de la Escritura, porque ese fue el centro de la Reforma. Ese es el paradigma con el que la Reforma rompe con el cristianismo católico romano medieval. Ese énfasis en la palabra de Dios versus la palabra de Dios más las tradiciones de la iglesia a través de los concilios. Es decir, para la iglesia católica medieval, el peso de las doctrinas derivadas de los concilios de la iglesia tenía igual valor que la palabra de Dios. La Reforma rompe con eso y se centra en la palabra de Dios. Y eso está reflejado en el contenido de sus confesiones de fe. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a la última pregunta, que ya el tiempo se nos acabó. Sí, ya tenemos 8:30, bueno, 9:30 para ustedes. La diapositiva 21 también, la pregunta la hace Jackson. ¿Podríamos decir que la iglesia primitiva aceptó el dualismo? ¿Qué piensan ustedes? Mi pregunta, aunque era un poco lógica, me causó un poco de ruido en mi mente porque es como que en cierto sentido también contradictorio, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vas a estudiar la filosofía griega, en este caso el dualismo, para la teología cristiana, como entrenamiento para la más alta tarea de la exégesis bíblica, sabiendo que el dualismo contradice muchos de los textos bíblicos, pues cuando uno se pone a la exégesis? O sea, ¿cómo eso iba a ayudar a que estos hombres se prepararan para la exégesis bíblica? Lo que yo puedo allí entender del primer siglo es que sí hubo un cambio muy importante, ¿no?, en la sociedad. Por ejemplo, puedo notar que en el primer siglo la iglesia primitiva fue impactada por el evangelio a tal punto que abandonó ciertos ismos. Por ejemplo, el impacto de la era helenística, en la parte cultural, y también en las leyes romanas. Ellos tenían, practicaban, por ejemplo, el padre podía matar a su hijo, o sea, podía matar a la niña. Celebraban culto al pene, adoraban culto al que es culto fálico. Tenían varias prácticas que también adoraban al César como Dios, y pude notar que ellos abandonaron una especie de dualismo porque hubo una revolución en el primer siglo, a tal punto que a los cristianos les empezaron a perseguir. Claro, fue una persecución política porque no se sujetaron al César, en el caso de que les decían que tenían que adorar, o decían que el César era rey, y era señor, y ellos se negaron a eso. Entonces, claro, de manera práctica yo puedo notar, hermano Jackson, que sí hubo una separación. O sea, veo que sí hubo práctica, pero hubo una separación muy grande, a tal punto que hubo una persecución. Eso es lo que yo puedo notar en el siglo I. O sea que hubo una mezcla, Jackson. La iglesia cristiana nunca ha sido pura, totalmente. Y vemos, cuando hablamos del gnosticismo, que para el siglo III y IV, la mayoría de las congregaciones de cierto nivel teológico ya estaban penetradas por el gnosticismo como herejía, pero la mayoría de los teólogos
y pastores más capacitados de nuestra época evangélica son integrales en su doctrina y dualistas en sus prácticas ministeriales. ¿Cómo es posible? Es que no leen la Biblia, es que no pueden ver la integración que hay en la creación de Dios. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros teólogos, es que no lo pueden ver. Asimismo, muchos dentro de la iglesia primitiva no lo pudieron ver, y eso, que a la iglesia primitiva se le exonera un poco porque el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba completo. El canon del Nuevo Testamento es del 300 y algo. Pero, ¿y qué de los pastores y teólogos contemporáneos evangélicos, aún reformados? ¿Qué justificación tienen para su dualismo ministerial? No tiene sentido. O sea, es una fragmentación, es una distorsión por carecer del elemento integrador de la cosmovisión bíblica. Si tú no tienes el elemento integrador de la cosmovisión bíblica, es muy difícil poner juntos los elementos de la creación, espirituales, sociales y físicos. Si tú no tienes ese pegamento de la cosmovisión bíblica, las piezas se te sueltan y tú terminas dándole prevalencia a lo que representa tu validación social y económica. Porque el problema está cuando tú cometes un error que te da ventaja. Es sospechoso. Es como en las finanzas. Si tú te equivocas haciendo un reporte financiero y tú eres un contador en contra tuya, nadie va a pensar que tú eres un corrupto. Pero si haciendo el reporte financiero tú te equivocas a tu favor, pudo ser un error, pero queda la sospecha. Entonces, el dualismo evangélico es muy conveniente para el liderazgo evangélico. Entonces, se trata de no entender la doctrina o acomodar la doctrina para otros intereses. Es una reflexión que, observando las diferentes congregaciones, uno puede llegar a conclusiones, porque no es algo uniforme. Cada contexto tiene, cada iglesia tiene su fisonomía, pero hay tendencias y patrones que se pueden analizar. Entonces, claro, la iglesia primitiva cayó en gran medida bajo el impacto. Por eso es que nosotros vemos subsecuentemente el rol de los concilios de la cristiandad para tratar de limpiar la doctrina y llegar a cierto nivel de ortodoxia que permitiera, vamos a decir, llegar a un canon del Nuevo Testamento y a doctrinas más o menos que la pulieran de las principales herejías que se presentaron en los primeros siglos.